¿Te gustaría darle más relieve y textura a tus tejidos con un solo punto? En este video te voy a enseñar qué son los puntos bubbles y cómo tejerlos paso a paso. Una técnica súper versátil que puede transformar por completo cualquier proyecto. Si alguna vez viste estas pequeñas burbujas en mantas o en prendas y te preguntaste cómo se hacen, hoy lo vas a aprender. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de empezar es importante que sepas que este tipo de punto puede aparecer con distintos nombres según el libro o la autora. En inglés le dicen bubble stitch. En español hay muchas maneras: punto burbuja, punto borla, punto pompón, todas haciendo referencia a su forma 3D. En cuanto al símbolo que lo representa, es bien característico. Veamos algunos ejemplos de diagramas. La pregunta ahora es ¿cómo se tejen? Se forman mezclando la técnica de abanico con la técnica de clúster. Los puntos que forman el punto burbuja se pueden tejer en un mismo punto, como sucede en esta muestra. Todos se tejen en el mismo punto de la fila anterior, o en un mismo espacio, ahí, o en una misma cadena, si lo hiciéramos ahí. Todos los puntos de la burbuja tejidos en el mismo lugar, como se teje un abanico. En este ejemplo, la burbuja está tejida en el mismo punto bajo de la fila anterior, ¿ven? A ver si separo un poco con los dedos. De ahí surgen todos los puntos que forman la burbuja. Y luego, cada punto que forma esta burbuja no se completa, se tejen puntos incompletos. La última lazada de cada uno se deja en el ganchillo. Luego, los puntos se agrupan tomando hebra y pasándola a través de todas las lazadas en la aguja. Se cierran todos de una vez, como los clusters. Los bubbles se tejen generalmente con 3, con 4 o con 5 puntos altos, pero se pueden encontrar burbujas tejidas con otros puntos. En este tenemos un ejemplo de 4. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bastante relieve, ¿verdad? En este otro tenemos un ejemplo de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Ahora aclaremos algunos conceptos porque la información es muy variada y a veces se entrevera. ¿Qué es un puff? Llamamos puff a un bubble hecho en vez de con puntos altos, con puntos medios altos. O sea, se teje igual, la diferencia es el punto que usamos. En esta muestra probé una combinación que hace un puff de 3 puntos medios altos, 2 cadenas de separación y un puff de 3 puntos medios altos. Ven que si comparamos la medida de la altura entre un puff y un bubble varía claramente respetando la altura de cada punto que usamos. ¿Sí? ¿Ven una muestra con respecto a la otra? Ahora, ¿qué es un popcorn? El popcorn tiene el relieve 3D como el bubble y se teje comenzando con la técnica del abanico. Tejes puntos altos en un mismo lugar. ¿Ven? Pero antes de cerrar, se retira el ganchillo
Picas con el ganchillo en el primer punto alto del grupo que tejiste, enganchas el que soltaste pasándolo por debajo del primero y cerrás. Veamos entonces un ejemplo de popcorn como para entenderlo, ¿sí? Yo acá en esta muestra vengo tejiendo puntos bajos y ahora en el punto siguiente tendría que hacer el popcorn, ¿sí? Así que, ¿qué dijimos que hacíamos? Picábamos en el punto siguiente, tejiendo puntos altos en forma completa con la técnica del abanico. Tejo mi primero, el segundo, ¿ven? Como si fueran puntos altos normales, pero todos surgen del mismo punto de la fila anterior. ¿Sí? 3, 4, y 5. Este sería un popcorn de 5 puntos altos. Bueno, hasta acá es como que si hiciéramos un abanico de 5 puntos altos. ¿Ven? ¿Ven la forma del abanico? Quedó bien abierto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Retiro el ganchillo del último punto que tejí. Lo voy a picar en el primero, de adelante hacia atrás. Engancho el que solté, ajusto bien y lo paso por debajo del primero. Yo recomiendo hacerlo de atrás hacia adelante, porque si no a veces se engancha un poquito el tejido. Y así queda mi popcorn terminado. Ahora tendría que seguir con el dibujo, con la trama, que sería hacer un punto bajo en el siguiente. Y esto lo que hace es además ajustar esta forma en relieve que yo genero con el popcorn. ¿Ven? ¿Ven las diferencias que hay en altura? Que yo combine puntos bajos con el popcorn hace que eso quede más redondito, más 3D hacia afuera, un bucle hacia afuera. Bueno, ahora nos toca ver un ejemplo práctico para aprender a tejer un bubble. En esta muestra que tengo debo hacer una cadena al aire para tomar altura y esta es una recomendación que les hago. Cuando la cadena vale por el primer punto, yo siempre la marco con un marcador para cuando tenga que tejerla sea más fácil de ubicarla. Giro mi tejido y allí debo de tejer puntos bajos hasta llegar al punto donde tengo que hacer el bubble. Entonces, el primero es una cadena, tejo el segundo, tejo el tercero y allí llego a la altura donde tendría que hacer mi bubble. ¿Ven? Que tiene que estar en la misma línea que el de abajo. Para tejer un bubble de 4 puntos altos, realiza 4 puntos altos incompletos, como en un clúster, picando en el mismo punto, como un abanico. Entonces vuelvo a picar allí, tomo la lazada y cierro las dos primeras, ahí me queda mi segundo incompleto. Otra vez engancho, pico en el mismo punto, traigo la hebra, tomo hebra y cierro los dos primeros. El tercero, engancho y pico, traigo hebra, engancho y cierro los dos primeros, ese sería mi cuarto incompleto. ¿Lo logran ver? Ahora tengo 5 lazadas en el ganchillo. ¿Ven como los 4 puntos altos todos surgen del mismo punto de la fila anterior? Bueno, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar hebra con la aguja y pasarla a través de todas las lazadas que tenés en el ganchillo, cerrando esta burbuja. Esto completa todos los puntos altos al mismo tiempo y los une en la parte superior. Luego tejemos en este ejemplo 3 puntos bajos.
Lo importante a destacar es que la diferencia en la altura de los puntos bajos con el bubble hacen que este sea más redondo y salga más hacia adelante. ¿Ven que hay una gran diferencia? Bien, ahora estoy en condiciones de tejer mi segundo bubble. Hago el primer incompleto, hago el segundo, siempre picando en el mismo lugar. El tercer incompleto, cierro las dos primeras y el cuarto incompleto. Perfecto. ¿Ven cómo queda? Ahora tomamos hebra y cerramos todas las lazadas juntas, las 5 lazadas que tenemos en el ganchillo. Algunos bubbles se terminan con una cadena adicional para sujetar y dar forma. En mi ejemplo no lo necesitamos porque el punto bajo es lo que nos ajusta y nos da tensión para que el bubble mantenga esa forma redondita clásica. Vamos a ver otra vez la diferencia en la altura entre los puntos bajos y las burbujas. Esto hace que el relieve se note muchísimo más. ¿Ven cómo la burbuja es más alta y el punto bajo baja y la burbuja vuelve a subir? Se genera como una curva. ¿Sí? Bueno, para que tus bubbles queden bien definidos, trata de mantener una tensión pareja al cerrar todas las lazadas. Si apretas demasiado, el relieve se pierde y si queda muy flojo, el punto no se va a ver prolijo. Y así es como se tejen los puntos bubbles. Un punto sencillo, pero con un resultado que realmente transforma cualquier tejido. Gracias por quedarte hasta el final y acompañarme este paso a paso. Si sos de los que prefieren tener acciones detalladas, recuerda que en nuestras redes ya tenés el paso a paso escrito para seguir practicando. Contame en los comentarios, ¿ya conocías este punto? ¿En qué proyecto te gustaría usarlo? Y gracias, gracias y gracias por estar conmigo siempre. Y como les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.